Dos comunistas, de Natalia Ginsburg. En días cercanos a la Navidad me llamó una persona. Me dijo que quería proponerme un trabajo. Vino. Era alguien a quien no había visto nunca. Me pareció muy simpático. Charlamos largo rato y de cosas diversas. De él no podría decir nada, excepto que es muy simpático y que trabaja en la televisión. Me preguntó si quería hacer para la televisión un reportaje sobre la mujer en Italia. Le contesté que no sabía hacer reportajes y que no me apetecía en absoluto pensar en la mujer, o sea, pensar en los problemas de las mujeres aislados de los hombres. Le dije además que no me gustaba viajar. No me habría gustado en absoluto viajar por Italia con fotógrafos. Le dije que lo único que me gustaba en el mundo era escribir, en el sofá de mi casa, todo lo que me pasara por la cabeza. Me dijo que no tendría que viajar, porque otros viajarían por mí. Yo podía quedarme en mi casa. Y me dijo que no haría sola el trabajo, que un sociólogo colaboraría conmigo. La idea de trabajar con un sociólogo me asustó muchísimo y rechacé la oferta. No sabría hablar con un sociólogo. La sociología me queda demasiado lejos. Entonces me dijo el nombre del sociólogo en el que habían pensado y al que se proponían escribir para saber si aceptaba. Era Ardigot. A Ardigot no lo conozco demasiado, pero lo conozco desde hace muchos años. Le tengo afecto, me inspira simpatía. Tengo en común con él el recuerdo de un amigo. Se trata de Felice Balbo, muerto en el 64. De pronto me asaltó el deseo de ver a Ardigot, a quien no veo nunca. Feliz Balbo tenía muchos amigos, personas diversas, que no tenían nada en común entre ellas, excepto la costumbre de discutir con él hasta altas horas de la noche. Por lo general se discutía con él de pie, porque a él le gustaba estar de pie, y la discusión se volvía particularmente apasionada en el rellano, en el momento de despedirse. Pensé que Balbo habría estado muy contento si Ardigot y yo, dos de sus amigos, hubiésemos trabajado juntos en un reportaje sobre la mujer en Italia. Aquella persona simpática me dijo, al marcharse, que me diría si Ardigot aceptaba. Cuando se fue, me di cuenta de que no había sabido hasta ese momento que Ardigot era sociólogo. En realidad, nunca me había preguntado qué era Ardigot. Para mí, era un amigo de Balbo y punto. No todos sus amigos me gustaban. Ardigot me gustaba. Mi simpatía por él se basaba en impresiones fugaces, pero precisas. Enumeré las cosas que sabía sobre Ardigot. Era simpático, vivía en Bolonia, tenía una hermana rubia a la que conocí en la montaña. Pensé que mis nociones sobre las personas eran bastante toscas, limitadas y confusas, y pensé que de esta limitación mía, de esta miseria de nociones, me venía un sentimiento de melancolía, de miseria y de confusión. Me venía una especie de sensación de moverme en el vacío. Pensé que era la última persona en el mundo que podía hacer un reportaje junto a un sociólogo. Como yo me movía tan a menudo en el vacío y en la niebla, no podía cruzar palabra ni con políticos ni con sociólogos, personas que sin duda tenían sobre la realidad una mirada siempre lúcida, exacta, completa y puntual. Pensé que Ardigot me despreciaría de inmediato. O peor aún, podía ocurrir que cayera en un error y me supusiera dotada de una cultura y de un análisis social que yo en realidad no poseo en absoluto. Pensé que resultaba muy difícil ser comprendidos. Ser comprendidos significa ser tomados
y aceptados por lo que somos. El peligro más triste que corremos con las personas no es tanto que no vean o no amen nuestras cualidades, sino que por el contrario, supongan que nuestras cualidades reales han hecho proliferar en nosotros numerosas cualidades que no existen en absoluto. Y pensé que lo más maravilloso de Felice Balbo era que estaba con las personas sin tergiversarlas nunca, sin adornarlas con dones de los que carecían. Por el contrario, buscaba en el prójimo que tenía ante sí su núcleo más vital y profundo. Elegía y liberaba lo mejor que tenía el otro en su interior y nada más, sin una sombra de sorpresa, de desprecio o de burla frente a las limitaciones y a las carencias del otro. De hecho, él vivía con su prójimo en el único lugar al que la inteligencia del prójimo podía seguirlo sin limitaciones. Jamás buscaba en el otro la propia imagen, pues cuando estaba con otros se olvidaba por completo de sí mismo. Era la persona menos narcisista que he conocido en mi vida. Indiferente a sí misma, nunca escogía a sus amigos porque se le parecieran, o porque fueran su opuesto, o porque pudiesen enriquecer su conocimiento o su capacidad de análisis. Simplemente estaba con personas con las que le resultaba posible algún tipo de conversación. Cuando estaba con alguien, nunca estaba en posición de superioridad, ni en posición de inferioridad. Siempre era el igual del otro. Conservé la vaga perspectiva de aquel reportaje como una posibilidad futura, posibilidad de la que al mismo tiempo me alegraba y me preocupaba el nombre de Ardigot, de la que me alegraba el recuerdo de la simpática persona que había venido a mi casa aquel día. Pasó el tiempo y no volví a saber nada de aquel trabajo. Pensé que se había desvanecido de la misma forma que se desvanecen tantas propuestas. Pero el otro día apareció en Unitad una fotografía de una copia mecanografiada de la televisión con una serie de propuestas entre las que aparecía la del reportaje sobre la mujer. Estaba mi nombre y el nombre de Ardigot. Al lado había escrita con pluma una observación que expresaba perplejidad. Estaba escrito a pluma: dos comunistas. Aquello me sumergió en un profundo estupor. Al mismo tiempo estaba muy contenta. No sé por qué estaba tan contenta. Gracias al comentario de Unidad, supe que Ardigot es consejero nacional de la democracia cristiana. A decir verdad, ni siquiera sabía esto de él. Respecto a la política, debo decir que no sé nada sobre mí misma. Lo único que sé con absoluta certeza es que de política no entiendo nada de nada. Durante mi vida he estado inscrita en partidos dos veces. Una vez era el Partido de la Acción, otra era el Partido Comunista. Tanto una vez como otra se trató de un error. Puesto que no entiendo nada de política, era estúpido que fingiera enterarme de algo, que fuese a las reuniones, que tuviera el carnet de un partido. Lo adecuado es que no pertenezca a un partido mientras viva. Si me preguntaran cómo deseo que sea gobernado un país, en conciencia no sabría qué responder. Mis pensamientos políticos son toscos, enmarañados, elementales y confusos. Por este hecho, a veces me siento despreciada por personas a las que quiero. Piensan que mi pobreza de pensamiento, por lo que se refiere a la política, es frivolidad, falta de seriedad, absentismo culpable. Lo piensan en silencio, pero el peso de su menosprecio me resulta opresivo. Si intentara justificarme en presencia de aquel grave silencio, solo encontraría palabras de una grotesca torpeza y futilidad. Y sin embargo, estoy segura de que debe de haber también un lugar en el mundo para los que, como yo, no entienden de política, que si hablaran de política,
dirían solo banalidades y tonterías, y que por consiguiente lo mejor que pueden hacer es no expresar casi ninguna opinión alguna. Casi nunca, a veces, decir sí o no es indispensable, pero querría limitarme a decir sí o no. Y ya que he hablado de Felice Balbo, diré que le estoy agradecida por no haberme despreciado nunca, por no haberse acostumbrado ante mi ignorancia política ni haberla desdeñado. Le estoy inmensamente agradecida por haberme aceptado y comprendido por lo que era. Lo seguí primero al Partido Comunista, luego fuera. Hice todo lo que él hacía pensando que él entendía de política y yo no. No obstante, con él nunca tuve la sensación de estar por debajo de su superioridad, de sufrir una personalidad más fuerte. Entre nosotros estaba claro que él comprendía y sabía un gran número de cosas, yo no. Pero no tenía importancia, éramos iguales. Entre los recuerdos de los años que pasé en el Partido Comunista, entre los recuerdos de reuniones y asambleas, su figura está siempre presente. Quizá por esto es por lo que, si me llaman comunista, me pongo contenta, porque me acuerdo de los años en que Balbo y yo estábamos allí. Por lo que respecta a los dos partidos a los que he pertenecido, uno de los cuales hace tiempo ha dejado de existir, me parece haber conservado con ellos vínculos viscerales, oscuros y subterráneos, que no sabría aclarar con palabras, que no encuentra fundamento alguno en la razón, que no tiene ninguna relación con las elecciones de la razón, sino que brotan de lo más profundo, como el afecto. Querría decir, por último, que si un día hubiese una revolución y yo tuviera que hacer una elección política, preferiría ser asesinada antes que asesinar a alguien. Y esta es una de las poquísimas ideas políticas que mi mente es capaz de formular. Marzo de 1970.